Hola, muy buenas tardes, docente Jaime Rosero. Nuestro grupo está conformado por Yandri Morán y Alan Cabeza, y quien les habla, Diego Cedeño. Bueno, en esta exposición hablaremos de diferentes temas que están relacionados con la estadística aplicada en la educación. En la semana 14 veremos la definición y justificación del uso de las pruebas no paramétricas, entendiendo por qué se utilizan cuando los datos no cumplen con ciertos supuestos estadísticos. En la semana 15 abordaremos la interpretación de datos educativos, es decir, cómo analizar los resultados obtenidos en evaluaciones o investigaciones. Luego, en la semana 16 realizaremos los estudios de caso en educación, lo que nos permitirá aplicar los conocimientos en situaciones reales. Finalmente, en la semana 17 trabajaremos con software estadístico y sus aplicaciones, aprendiendo cómo estas herramientas facilitan el análisis y la presentación de los resultados. Definición y justificación de las pruebas no paramétricas. Hoy vamos a hablar sobre las pruebas no paramétricas y su aplicación en la educación. Primero, es importante entender qué son las pruebas no paramétricas. Son métodos estadísticos que no requieren que los datos sigan una distribución específica, como la normal. Esto es muy útil porque en la realidad educativa muchas veces los datos no cumplen los supuestos que las pruebas tradicionales necesitan. Por ejemplo, cuando tenemos muestras pequeñas, los datos en escala ordinal como niveles de satisfacción o rendimiento o valores extremos que podrían distorsionar los resultados. Las principales ventajas de estas pruebas es que nos permiten analizar datos de manera confiable, incluso cuando los datos no se compartan de forma perfecta. Para ilustrar con un ejemplo sencillo, imaginemos que queremos comparar la satisfacción de los estudiantes con dos métodos de enseñanza, usando una escala del 1 al 5. Los datos son ordinales y no podemos asumir que siguen una distribución normal. En este caso, no sería adecuado usar una prueba T, sino una prueba no paramétrica, como Wilcoxon o Mann-Whitney, que nos permite comparar los grupos de forma segura y precisa. Interpretación de datos educativos. Una vez que obtenemos los datos, el siguiente paso es interpretarlos. La interpretación de datos educativos consiste en analizar la información que recogemos los estudiantes, evaluaciones, encuestas o registros institucionales con el objetivo de tomar decisiones que mejoren el aprendizaje y la enseñanza. Es fundamental porque nos permite identificar fortalezas y debilidades, evaluar si los métodos de enseñanza están funcionando y detectar áreas donde los estudiantes necesitan más apoyo. Esto ayuda a los docentes y directivos a tomar decisiones basadas en evidencia y no solo en suposiciones. Por ejemplo, si una encuesta muestra que la mayoría de los estudiantes se siente poco motivada en una asignatura, los docentes pueden replantear sus estrategias, introducir actividades más dinámicas o buscar formas de aumentar la participación y el interés de los estudiantes. Estudio de caso en la educación. Una herramienta muy útil en la educación para analizar situaciones concretas. En el estudio de caso se trata de un análisis profundo de una situación real o simulada con el fin de comprenderla, reflexionar sobre ella y proponer soluciones. Su objetivo es identificar causas, efectos y posibles soluciones basadas en evidencia, permitiendo a los docentes y a las instituciones mejorar la práctica educativa. Como por ejemplo, un docente quiere saber si un nuevo método de enseñanza activa aumenta la motivación de los estudiantes en comparación con el método tradicional. Para ello forma dos grupos, uno que utiliza el método tradicional y otro que aplica el método activo. Luego de aplicar una encuesta de motivación académica con una escala de 1 a 5 y analizar los resultados usando una prueba no paramétrica como lo que es Mann-Whitney, para determinar si existe una diferencia significativa entre ambos grupos. De esta manera se puede tomar decisiones informadas sobre cuál método funciona mejor en la práctica. Como pudimos ver, en este análisis utilizamos la prueba U de Mann-Whitney, ya que los datos son de tipo ordinal y no se pueden asumir que sea una distribución normal. Los resultados muestran que la media de rangos del grupo A es ligeramente menor que la del grupo B, con un valor de P igual a 0.08. Este valor al nivel de significancia habitual de 0.5, por lo que no se rechaza la hipótesis nula.
En consecuencia, no existe evidencia suficiente para afirmar que el método activo mejora. En consecuencia, no existe evidencia suficiente para afirmar que el método activo mejora significativamente la motivación frente al método tradicional, aunque se observa una ligera tendencia en esa dirección. Bueno, el software estadístico nos dice que es una herramienta fundamental porque nos permite analizar, organizar e interpretar datos de manera rápida y precisa, sin necesidad de hacer los cálculos manualmente. En el ámbito educativo y de investigación, este tipo de programa facilita tareas como el cálculo de estadística descriptiva, la realización de pruebas de hipótesis, correlación, regresiones y análisis más complejos que de otra forma tomarían mucho tiempo. En educación, por ejemplo, se pueden utilizar para analizar los resultados de evaluaciones y exámenes, comparar el desempeño de diferentes grupos de estudiantes utilizando pruebas paramétricas o no paramétricas, y en evaluación la efectividad de métodos de enseñanza o de programas educativos. Además, el software estadístico permite generar gráficos y tablas que ayudan a visualizar mejor la información, lo que facilita identificar patrones, tendencias o posibles problemas en el proceso de aprendizaje. Bueno, existen diferentes programas diseñados para el análisis estadístico, cada uno con ventajas y características. Por ejemplo, el SPSS es uno de los más utilizados en investigación educativa y social, ya que resulta muy práctico y amigable para el usuario. En cambio, el R es un software gratuito y muy flexible para quienes necesitan realizar análisis más avanzados y personalizados, aunque requieren mayor conocimiento técnico. Por otro lado tenemos el Excel, que es ampliamente usado por su accesibilidad, ya que permite realizar cálculos básicos y crear gráficos de manera rápida, aunque tiene varias limitaciones. En el análisis es más complejo. Finalmente tenemos Minitab, que nos dice que es un programa que facilita los análisis estadísticos, ofreciendo opciones guiadas, lo cual lo hace muy útil para quienes buscan los resultados más confiables sin necesidad de programar.